cómo poder ayudar, cómo dar a conocer tu palabra, si nosotros mismos no estamos delante de ti haciendo lo que tenemos que hacer. Padre, queremos que seas tú quien nos ayude a ser siervos tuyos, fieles, apegados a ti. Señor, te necesitamos. Y que seas tú quien siga levantando hombres de Dios dispuestos a obedecerte y a hacer las cosas para tu gloria. Es en tu nombre que venimos y mirando, oh Señor, que tú eres el conocedor de todo, el Dios eterno que conoce cada corazón. En esta escuela dominical, Señor, nos proponemos nosotros ahora continuar con este tema a veces ignorado, no entendido y a veces tenido en cuenta como un tema que no tiene la importancia de otros. Pero hemos visto y hemos aprendido, Dios, que respetar autoridades es básico. Y que cuando no se respetan las autoridades, las cosas no funcionan ni caminan. Por eso estamos, oh Dios, queriendo que tu Espíritu sea quien nos guíe en cada enseñanza, cada palabra que nosotros traigamos hoy aquí. Cuídanos y guárdanos y ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti. Porque te lo pedimos, oh Señor bendito, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más, todo con gracias. Amén. Bien, hermanos, nosotros vamos a introducirnos nuevamente en este tema y creo que hoy ya terminamos. A mi entender, yo creo que hemos dado a conocer la importancia de estar sujetos a las autoridades. Toda autoridad, como vimos la semana pasada, toda, no una en específico. Es posible que nuestro cerebro entienda cuando escucha autoridad, pensemos en los policías, en los presidentes, en los gobernantes, y digamos esas son la autoridad. El asunto es que la Escritura dice toda autoridad. Y para explicar eso, la semana pasada nosotros dijimos que una autoridad es alguien que incluso está dirigiendo las canciones desde el púlpito. En ese momento yo tengo que respetar esa autoridad. A alguien que se le ha encomendado una labor, esa persona tiene la responsabilidad de llevar a cabo esa labor, entonces yo respeto a esa persona que tiene a cargo una responsabilidad. Hay diversas autoridades. El problema es que nosotros no las consideramos como mi autoridad y la irrespetamos. Y hoy vamos a decir algo que no hemos dicho. Cuando hacemos eso, estamos irrespetando a Dios. Porque ¿quién fue que dijo que debíamos respetar las autoridades? Y decimos, no, a Dios no. Entonces, ¿cómo tú me puedes probar que a Dios no cuando Él fue que te dijo, respeta las autoridades, todas? Entonces, no nos gusta quedarnos a veces sin ese argumento porque nosotros ya tenemos una posición creada y tal vez hasta con razones acerca de lo que yo creo que es esa persona que tiene una autoridad. Y como a mí no me inspira, yo no la respeto. Es que el Señor no te dijo si era buena o era mala. Es que debes respetarla.
Es por eso que el respeto a las autoridades se ha enseñado dentro del cuerpo de la milicia. Hay un orden por jerarquía, por rango. Y las personas se doblegan ante cada rango. Llega el de los rasos y los rasos piensan que entre ellos entonces no tienen que respetarse. Pero ellos tienen un alto sentido de lo que es respetar. A veces odian a su comandante, pero saben que por disciplina aprendida tienen que someterse a ese comandante. Pueden tal vez hacer comentario entre ellos como raso de ver cómo ellos pueden hacer que su comandante mejore y tal vez mandarle mensaje de una forma o de otra, pero siempre manteniendo el respeto a ese comandante que a ellos no les cae bien. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos respetan los rangos que hay en esa institución. Al que gobierna el comandante y al que gobierna ese comandante tiene otro por encima de él y así sucesivamente. Se mantiene esa jerarquía. En la vida cristiana, nosotros respetamos toda autoridad porque Dios la ha ordenado. Porque al mismo tiempo nos sometemos al mayor de todo, quien dice respeten esas autoridades. El presidente de un país instituye y desea de palabras, por escrito, por lo que sea, que todas las personas deben respetar a aquella persona que está como mayor a él. Nosotros hacemos lo mismo llegando hasta el Señor, respetando a Dios que me dice respeten. Si alguien no respeta la autoridad que le ha sido dada dentro de un cuerpo de militares, estáis respetando al comandante mayor, que es el presidente. Y eso te puede costar caro. Y es el mismo orden, porque Dios está enseñando a la humanidad a aprender a respetar. Por eso, cuando no lo hacemos, comenzamos a rebuscar qué es lo que está pasando en mi vida que no estoy viendo. Hermano, cuando tú le fallas a Dios, Dios te va a enseñar. Y a veces tú aprendes a través de las consecuencias. Hay consecuencias que vienen detrás de toda desobediencia. Por eso es que el temor en los creyentes siempre está presente. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Y sin abundar más sobre esto, sigamos nosotros analizando, porque creo que ya hemos entendido suficiente, pero yéndonos incluso a tratar de explicar eso lo más claro posible, lo más sencillo posible, porque es un tema poco tocado. Es un tema al que no se le dedica mucho tiempo. Es un tema que difícilmente tú escucharás detrás de un púlpito, donde se hable del respeto a las autoridades. Por eso es que en las iglesias normalmente las personas irrespetan tanto a sus autoridades. Le hablan tan feo a sus autoridades. Hacen tantas críticas a sus espaldas porque no lo respetan ni les interesa respetar. Pero sí se dedican a ver sus faltas, sus errores. Y eso no los ayuda a ellos como autoridad ni como pastor, porque tarde o temprano termina desalentándolo y desanimándolo. Porque pierden la fuerza, el deseo de trabajar como seres humanos que son. Y tal vez mucho cuando eso pasa están contentos porque precisamente quisieran ver al pastor o a la autoridad que tienen decaer. Para ello entonces decir yo tenía razón. Es como si fuera una competencia.
Y se olvidan de que Dios está mirando cada corazón, cada actitud. Con cuidado. Y la va a tratar. Si es un hijo de Dios, Dios la va a tratar. Mi hermano, ahí pasan cosas que son difíciles de entender. ¿Puede una persona estar en la iglesia y respetar todas las autoridades fuera y dentro y no pasar nada? Y seguir su camino con esa persona. ¿Sabe cuándo eso no pasa? Cuando no es un hijo de Dios. A los hijos de Dios, Dios los disciplina. Porque son sus hijos. Y lo va a enseñar. Y lo va a hacer pasar por situaciones que dice, pero ¿por qué me pasa eso? Y a fulano no, si se porta peor que yo. No te pongas a hacer ese análisis, porque posiblemente el hijo de Dios seas tú, y él no. Y Dios no esté tratando con él, está tratando contigo que eres su hijo. A veces por eso tú sufres más que otros. Porque Él te está disciplinando. Entonces cuando un hijo de Dios cae en la disciplina de Dios, es fuerte. Porque Dios lo está enseñando. Y no lo va a acariciar, te va a disciplinar. Es como cuando tú a tu hijo, tu vecino te dice, no le pegues, ¿cómo va a ser ese pobre? Ese no es tu hijo, él no sabe lo que tú estás haciendo. Tú, a pesar de que te duele más que al vecino, porque no es verdad que al vecino le duele más a tu hijo, tú lo estás haciendo ¿por qué? Porque tú quieres enseñarle el camino correcto. Y sabe que le va a doler y a ti te duele castigarlo, pero sabe que las consecuencias son favorables. Le estás enseñando a caminar derecho. Claro, esto de los castigos hoy en día se ha perdido. Esto de la corrección se ha perdido. Porque las familias cada día se están destruyendo más. Y la esperanza de nosotros es que siempre existan esos remanentes de familias estables. Porque un mundo sin familias estables no va a funcionar. Por eso es que siempre permanecen. Que tengamos que buscarla hoy con lupas, posiblemente. Pero esas familias están ahí. Dios sigue formando familias fuertes, porque de esas familias es que realmente va a depender este mundo. Todos los esfuerzos que los hombres hagan para destruir esas familias y esas autoridades que los padres tienen en su hogar con sus hijos, eso no va a desaparecer, porque es el sistema de Dios. Los hombres van a querer hacerlo y no van a poder. De que hayan logrado mucho, sí, lo van a seguir logrando. Pero ese remanente suficiente de valor para que el mundo continúe mirando esos ejemplos de familia, van a continuar. Y nosotros como familia de Dios debemos aprender a someternos a aquel que nos ha dicho lo que debemos de hacer. Y una de ellas es someterse a las autoridades, como estamos mirando aquí. Palabra del Señor, dirección de Dios. Por eso dice que las autoridades, párrafo 3, habiendo sido instruidas por Dios, las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se le debe rendir sujeción. En el Señor, en todas las cosas lícitas que manden. En todas las cosas lícitas, subrayen eso. No solo por causa de la ira, sino también por la conciencia. No solo por lo que ellos a mí me puedan hacer, sino porque yo tengo una responsabilidad con Dios que demanda mi conciencia por la enseñanza que ya tiene. La conciencia es ese dispositivo que se dispara cuando encuentra que tú estás violando lo que has aprendido. Y se dispara. Debemos hacerle caso a ese dispositivo que nos dice por ahí no es. Esta es la instrucción correcta. Esta es la instrucción a seguir. No sé si es Marianela que viene subiendo con algunas dificultades, pero está ahí. ¿Ah? Ok. No solo por la causa de la ira, sino también por la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad. ¿Usted está poniendo atención acerca de lo que deben de hacer?
¿Ha puesto atención? A ofrecer súplicas y oraciones. ¿Cuánto oramos nosotros por las autoridades que tenemos? La semana pasada nosotros, no sé si ustedes recuerdan, dijimos cuáles son los comentarios que tú tienes acerca de las autoridades que han sido puestas por Dios. Señores, que esas no me gustan. Es que esa persona se porta muy mal. Es que esa persona tiene un muy feo comportamiento. A esa yo no tengo que respetarla. No, pero que no se te está diciendo si tiene feo comportamiento o malo, es si tú estás orando por ella. Entonces, cuando oramos por esas autoridades, ¿cómo lo hacemos? Señor, mira a ese que se porta tan mal, que es horrible, Señor, corrígelo para que aprenda cómo comportarse. No. No es allí delante del Señor a decirle los defectos que esa tiene, porque tú lo que le estás trayendo excusas al Señor, como si el Señor no supiera lo que tú estás haciendo. Señor, ten misericordia de todos los que sentidos autoridades. Ayuda, oh Señor, a nuestras autoridades a caminar de acuerdo a tu palabra. Y danos a nosotros la fuerza, la capacidad, el valor de someternos a ella por encima de nosotros. ¿Cuántas veces tú has orado así con respecto a lo que son tus autoridades? Ayúdanos a pesar de mí. Allá. Hay que evaluarse un poco, porque a veces uno puede pensar que no se está oponiendo a la autoridad porque no está haciendo algo visible en contra de la autoridad, pero está por detrás con otros haciendo comentarios, minando a la autoridad de esa persona que Dios ya puso ahí en autoridad. Cuando yo estoy trabajando, murmurando, puede ser en un contexto de trabajo, hablando del jefe, hablando de aquel, hablando del otro, yo le estoy quitando autoridad y yo le estoy faltando respeto también. Claro. Yo puedo tener un problema legítimo con esa persona, pero mi deber es ir y preguntar allá y resolver el problema directamente. Sin embargo, nos es más cómodo ir a buscar a mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi compañero que come conmigo y empezar a destrozar a la otra persona en vez de resolver un problema. Entonces, a lo mejor no pasa de ahí en cuanto a mí, pero tú no sabes cómo eso causa el daño que causa en el corazón de la otra persona, que comienza a ver maldad a lo mejor donde no la hay. ¿Por qué? Porque solamente está escuchando una sola versión del problema, de lo que cree el otro. Entonces hay muchas maneras de irrespetar. Y lo que estás haciendo es fantástico. Póngame atención en esta parte aquí, porque para mí es sumamente importante. Porque no entendemos muchas veces lo que Dios está haciendo. Si tú haces eso que está diciendo Valentín, o sea, tú no estás frente a la persona, lo que estás haciendo, tú piensas que cuando llegas ante ella, bueno, esa es la actitud del militar. El militar se postra, se enfrenta, pero después que sale de ahí, tiene un buen amigo, acaba con ese sargento, lo destruye. Pero después lo viene a ver, sí, mi sargento, y se pone otra vez de línea. Entonces muchas personas actúan así en la vida cristiana y se están olvidando de que quien le dio la orden no fue el presidente, fue Dios a obedecer las autoridades. De tal manera que cuando tú haces eso, te porta bien delante de la autoridad, hace todo lo que tiene que hacer, pero sale de ella y va y hace lo mismo que hacen los rasos, que acaban con su sargento. ¿A quién tú estás desobedeciendo? Es a Dios y Dios lo ve. Tú no le puedes decir a Dios, yo sí me someto. No, tú no te estás sometiendo. Es lo mismo, mi hermano, y déjeme decirle aquí, y como ejemplo de mi casa, aquí está Valentina, que es testigo. Yo puedo tener candidatos que a mí no me caen bien. ¿Cuál es la forma de yo expresarme hacia ellos cuando están en esa autoridad? Con cuidado y respeto.
sea quien sea. ¿Por qué? Porque yo no lo obedezco a ellos por ello, yo lo obedezco porque estoy recibiendo orden de Dios que me dice respeta. ¿Se entiende? Yo puedo decir, caramba, si tomaran conciencia y actuaran de esta manera y se acercaran a Dios, ¿cómo es posible que estén pensando y actuando de esta manera? Entonces vengo ante el Señor a orar por mis autoridades, que yo veo que tienen un comportamiento mal delante de Dios. Por ejemplo, si a mí no me gusta el candidato que gane en estas elecciones, y yo he estado por otro lado otra vez alentando a otros en maneras, no en la forma que lo hacen todos los políticos, pero tratando de hacer ver que no es el mejor candidato como todos lo hacemos. Y sucede que no gana, sino que gana el que yo no quiero. ¿Qué hago? Señor, ¿pero qué hiciste? Señor, es la autoridad que tú me diste. Ahora me corresponde a mí someterme a ella. La vida cristiana tiene detalles sencillos que ignoramos todos los días y no nos damos cuenta. Usted va a ver creyentes que echan hasta maldiciones a las autoridades. Envíe este personaje al infierno. Desaparécelo por tanto daño que está haciendo. Esa no es la oración. Dice, nos envía a ofrecer súplicas y oraciones a favor de ellos. Ahora dice, y de todos los que están en autoridad. Ahora amplía el panorama aquí, estos hombres de Dios, pero no lo amplían porque a ellos se les antojó ampliarlo, sino porque la Escritura dice que así es, que así debe ser, cuando tú entiendes lo que es una autoridad. La autoridad no es solamente el presidente, la autoridad no son solamente lo que nosotros vemos en la calle, los policías que están ahí supuestamente para cuidarnos y guardarnos. No, una autoridad es cualquier cosa que tiene, no cualquier cosa, cualquier persona que está en una responsabilidad. Porque yo estoy respetando a esa persona que está ejerciendo un tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el hermano está aquí bregando con el sonido, sea como sea. Yo no puedo venir. Miguel, ¿y qué disparate que tú estás haciendo? Ahora, tú viste lo que tú has hecho, ahora tú lo estás respetando. ¿Cierto o no? ¿Qué puede hacer Miguel? Mire, esto es así. Aquí están sus porquerías. Tú lo estás molestando. Es posible que él se salga de control. Se cansó. Tú no le estás incentivando ni animando para que él continúe. No, tú lo estás echando a un lado para que él pierda el interés en lo que está haciendo. Porque no funciona. Cuando tú respetas a alguien que tenga autoridad, la otra persona pierde la fuerza de hacer las cosas. Pierde el valor de hacerlo. Por eso es que Pablo aconsejaba, señores, ahí tienen los pastores. A esos hombres de Dios, ténganlo en alta estima. Pero añade, ¿para qué? Para que ellos lo hagan con agrado. ¿No lo dice? ¿No lo han leído? Porque cuando eso no pasa, ellos van a estar desalentados. Que son seres humanos como tú y como yo. Que ellos creen que están, vamos a suponer que creen, porque quiero ponerme en la parte más oscura del asunto. Pero eso es lo que ellos creen, que lo están haciendo todo para el Señor. Pero tú tal vez tienes una visión más amplia y dices, pero ¿cómo que él cree que está haciendo eso para el Señor? Entonces tú lo tratas mal porque piensas que él no está haciendo eso para el Señor. Porque él tiene muy malas actitudes, que él se está comportando muy mal. Entonces eso me da derecho a mí, mire pastor, tengo unas palabras para usted.
Mi hermano, las veces que los pastores han recibido personas así, usted no tiene ni idea. Porque la persona se place en hacer eso. Se desahogan y se siente que están instruyendo. Y te hablan horrible. Todo. No hay un pastor que se libre de eso. En una ocasión yo intenté hacer eso con alguien y óigame, yo tuve que callarme. Porque sabía que esa conversación no iba para ningún lado. Mire, permítame decirle. Así fue que comenzó. Y yo dije, esto no va para ningún sitio. Y empezó a decir cosas, pero ¿sabe qué? Después vino y me abrazó. Dije, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué nos pasa? Fuera del entendimiento real que se debe tener para que las cosas funcionen correctamente. Incentiva a las personas que están en autoridad, dale ánimo. Respétalo, es eso. Cuando un hijo no respeta a su padre, la Escritura lo ve como aquel que no lo está honrando. Ay, papá, mira quién llegó aquí. La visita más importante de hoy. Oh, sí. Llegó la bebé. Tremendo. Miguel tiene algo ahí casi en desesperación. Vamos a ver. Tremendo. Habla. Como ahorita que dice eso de usted, que si alguien me molesta a mí por el trabajo que estoy haciendo, usted tiene mucha razón. Pero no es, muchas veces no son las palabras, sino las acciones. O sea, las cosas que no tienes que decirlas, sino que tú lo ves cuando algo le molesta a alguien y tú ya no quieres hacer el trabajo. Porque aquella persona no está poniendo tus zapatos, no tiene ¿cómo se dice? El tacto. Y no dice, bueno, pues es que para mí sí me hace bien fácil lo que él está haciendo. No es fácil porque tienes que estar aquí primero. Entonces, cuando pasa ese tipo de actitudes, yo le soy honesto, yo a veces quiero salirme y irme. Es lo que estamos diciendo. Pero yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo lo estoy haciendo para la persona que me está haciendo esas malas actitudes. Porque el Señor, cada quien va a dar cuenta de lo suyo. Entonces yo, todo lo que yo hago, aunque a mí me molesten las acciones de alguien, de uno de los hermanos, o puede ser también del pastor, a mí no me molesta, sino que yo todo lo hago para el Señor. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando para el Señor y los demás, cada quien a su vida. Esa es la capacidad de aguante que Dios da. Y Dios prepara líderes. Cuando llamó a Moisés tal vez no sabía a lo que él se iba a enfrentar, pero Dios sí lo sabía. Pero Dios preparó a Moisés. Fue tanta la preparación que Moisés vio de antemano su incapacidad y quiso convencer a Dios. Señor, tú sabes que yo tengo tanto tiempo aquí con estas ovejas, nada más que hablando con ellas ya no hablan. Entonces yo, al ella no hablar, yo he perdido la capacidad de poder hablar con claridad. Pero Aarón, ese sí es el bueno. Sí, está bien, vamos a usar a Aarón. ¿Tú crees que Dios iba a dejar a su siervo? Cuando Él te llama y te prepara y te da la capacidad. Moisés no sabía que Dios lo estaba preparando. Y es bueno que nosotros, todos los líderes, entiendan y crean que ellos no son capaces. Porque es ahí cuando Dios se manifiesta. Pero cuando tú ves líderes que dicen, llegó el varón aquí. Cuidado, que aquí sí hay capacidad. Como decía un hermano, está frito. Porque con Dios no se trabaja de esa manera. Primero va a tener que, cuando a las primeras personas que vean y respeten su capacidad, él no va a tener la capacidad de aguantar. Porque él llegó alto. ¿Entiendes? Eso es simple. Y va a decir, pero ven acá, ¿quién se cree este?
¿Tú sabes quién soy yo? Eso es lo primero que te va a decir. La preparación que yo he tenido. No, usted a mí, señor, a mí usted me respeta. Entonces comienzan a demandar respeto. Pero Dios a su siervo le da la capacidad de aguante. Por eso es que muchos dicen, no, porque él tiene un espíritu de pastor. Hay otras personas que reconocen y dicen, yo jamás podría ser pastor. Entonces, cuando Dios pone a una persona en una posición, primero, si Él lo va a usar, le da la capacidad de aguante. Yo me imagino que Moisés, en ese transcurrir, dice, pero ¿y cuándo fue que yo tuve esta paciencia? ¿Cuándo fue que yo tuve esta capacidad de aguante? Ya Dios lo estaba preparando. Y aguantan hasta más no poder. Por ejemplo, tenemos un Elías. Trabajó con un pueblo rebelde. Él se vio solo. Elías fue, el panorama se le puso oscuro. Dijo, pero ¿yo qué hago aquí? Le fue, Señor, mira, yo lo que quiero, literalmente. Elías se vio sin incentivo, sin nada, sin fuerza. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me voy al monte, allí no hay nada que comer, allí voy a morir de hambre. La paciencia del Señor. Aparecieron unos cuervitos llevando comida. ¿Y quién que ve comida no come cuando tiene hambre? No podía aguantar y dice, bueno, aquí está la comida. Yo vine a morirme, pero ya aquí hay comida. ¿Quién lo estaba sosteniendo? El Señor. Si el Señor te va a usar, te usa. ¿Y cómo vino el Señor ante un hombre enfurecido? Dice que Él vino con un viento apacible, no alterado ante ti. Estaba trabajando con su siervo. Dios trabaja con aquellos que Él puso en autoridad, los prepara. Y son una de las cosas que yo digo, Señor, ¿hasta cuándo tú darás capacidad para continuar? Hay momentos en que todo hombre de Dios dice hasta aquí. Y la experiencia que tengo, que los pastores con tanto en mente están diciendo, para el lunes termino, renuncio. Y el Señor no lo permite. Porque es duro trabajar con corazones endurecidos. Es duro. Con personas que se ciegan, que no ven más allá de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Y comienzan a hacer lo que ellos quieren. Ya no tienen autoridad, no les importa. Sus decisiones las tomaron ellos y cuando tú les reclamas, ¿por qué tomaste esa decisión? Porque yo tengo el derecho de tomar mis decisiones como yo quiera. Porque ese soy yo. Nadie se mete en mí. ¿Usted cree que en tiempos como estos, no antes, yo viví tiempo en que los pastores eran pastores? Pastoreaban hogares. Las personas venían buscando dirección ante los pastores porque eran sus autoridades, los hombres que Dios había puesto ahí. Hoy en estos tiempos, por el sistema, por las influencias de todo lo que estas élites han estado haciendo y calando en las iglesias, les han enseñado a la congregación a no obedecer a nadie. ¿Y qué pasa? Que ellos toman sus decisiones sin mirar las autoridades. No les importa. Y sin darse cuenta de que a quien están desobedeciendo es a Dios. Yo tomo mi propia decisión, los pastores se enteran de lo que ellos están haciendo meses después, semanas después, años después incluso. Y él lo sabe. Hacen lo que quieren. Y en su corazón dice, ¿para qué tengo yo que dar esta información si mi decisión es mía? Hoy en día, si un pastor se atreve a decir, mira, ¿cómo está tu hogar? ¿Quién es este atrevido? Inmediatamente se le pone, ¿por qué? Porque ya están sesgados con el sistema. El sistema te enseña que tú no tienes realmente
que permitir que nadie se meta con tu familia. ¿Por qué? Nadie no, pero nosotros sí. Nosotros decimos que tus hijos son mis hijos, son nuestros. Mi hermano, en este país han enseñado a que los hijos, tú lo tienes ahí, tú lo cargas, tú eres quien le busca los alimentos y todo, pero ellos, a la hora que tienen que tomar decisiones con tus hijos, esos son sus hijos, hijos del Estado. No te lo quitan, porque son de ellos, cuando quieren. Nada más ellos tienen que recibir una mala noticia, según ellos, de que tú le estás haciendo lo que debes de hacer según ellos. Y dicen, no, tú no puedes tener ese hijo es de nosotros, así que le vamos a mandar a un lugar, y te lo quitan. ¿Para criarlo quién? Personas allí que no tienen conciencia de nada, que no les importa ese hijo, que nada más van ahí a trabajar. Pero tal vez tengan hasta razón, porque los padres viven una vida desordenada, descontrolada, tal vez son consumidores de drogas y todas esas cosas y ya no pueden criar hijos, pero la opción que dan es yo te lo quito y lo llevo al lugar que yo quiero. No es preguntar quién es tu familiar, quién puede ayudar, tú no puedes, ahora mismo vamos a ver qué hacemos contigo, mientras tanto nosotros vamos a ver qué podemos hacer con este hijo, eso sería lo correcto. Y buscar a alguien que sí lo pueda ayudar, porque todo hijo necesita una familia, una identidad, no un trabajador. Porque el trabajador llega y se va y mañana lo botan y viene otro nuevo y simplemente él va a ser criado ¿con qué? Con personas que no sabe quiénes son. Pero te enseñan a ti a que los pastores no tienen ninguna autoridad de ir y pedirte que cómo está, qué estás haciendo con tu hijo, cómo está. No, no puedes. Pero también te dicen cuando tú no lo haces porque tú le quitaste el derecho, a mi familia no le importa al pastor, pero no te das cuenta que tú le quitaste todo el derecho. Eso no, esa parte no lo dice. Y es así está el mundo. Vamos a leer, mi hermano, en esta parte, algunos versos de esa parte número 2. A Daniel 1:8. En esa parte número 2 dice en el Señor. Lo hacemos, respetamos todo esto en el Señor, en todas las cosas lícitas. Vamos a respetar en lo lícito. Daniel 1:8, ¿quién lo tiene? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué pasó con Daniel aquí? Él estaba siendo grosero y altanero con el rey. Porque le estaba diciendo, tienes que inclinarte ante este trato. O tienes que comer este tipo de comida. Pero él se negó. ¿Por qué se negó él? ¿Por qué se negó Daniel? Ustedes conocen la historia. Yo quiero ver aquí, mi hermano, porque esto es muy práctico. Innecesario que esto se entienda. Si nos quedamos aquí, para mí sería importante y no avanzamos más, pero esto tiene que entenderse. La comida estaba contaminada porque era dedicada a los ídolos. ¿Pero según quién? Según su autoridad mayor, que era Dios. Él estaba diciendo, yo me someto a ti, rey, pero tengo una autoridad que está por encima de ti. Estaba con su actitud enseñando a Nabucodonosor, ¿a qué? A ver una autoridad sobre él. Imagínense el corazón de aquel hombre que decía, todo esto yo lo he creado con la gloria de mi poder, porque los reyes eran dioses, eran dueños, y más ese imperio que llegó a controlar el mundo completo existente ahí. Ya habían derrotado a los asirios, ya quedaban solos los únicos poderosos. Estaba en las nubes. Y venir a este encuincle muchachito a decirle que no se va a someter a mí y a decirme que yo tengo una autoridad por encima de esa.
él tenía, por encima de las consecuencias, que enseñarle de que él tenía una autoridad que estaba por encima de él. Ahora tomas decisiones con respecto a eso. ¿Qué quieres hacer? ¿Me quieres llevar al fuego? ¿Me quieres llevar al horno? Yo asumo las consecuencias. Pero yo a mi autoridad mayor, la que está por encima de ti, no la voy a desobedecer. Hermano, ante cualquier autoridad, tú debes tomar la misma actitud de Daniel en sumisión a su rey, hacerle ver que hay una autoridad superior. Yo estoy seguro que Daniel no vino ante Nabucodonosor. Bueno, mire, señor rey, aquí sí se le acabaron los humos a usted. Aquí si no voy yo, aquí si usted está mal. No, él vino sumiso ante él. No puedo obedecer eso. Ahí no puedo. Imposible con el rostro hacia abajo. Posiblemente inclinado, sabiendo lo que ahí estaba pasando. Es su rey, a quien él le debe obediencia. Pero hay otro por encima de él al que él no puede desobedecer. ¿Sí se fijan? Alguien ha comparado esto y difícil, casi toda comparación con ilustración siempre se queda incompleta. Pero es como cuando, por ejemplo, un sargento le dice a su subalterno que debe hacer algo, pero ya el que está por encima de él le había dado una orden diferente. Con todo el respeto que usted se merece, mi sargento, yo tengo una orden por encima de la suya. Cuando él la sabe, ¿qué hace? La respeta porque hay alguien por encima de él que está dando una orden. No fue lo que Nabucodonosor hizo. Él irrespetó a Dios, pero no era la culpa de Daniel. ¿Sí se fija? No era la culpa de Daniel. Y ese es el punto. También está el 3 también de Daniel, 3, 4 al 6. Ese pasaje es importante también, porque aquí vemos actitudes ahora. 3, 4 al 6. Y también el 16. 3, 4, eso, ese 3, 4, 6, 16 y 18. Wow, son varios versos. ¿Lo tienen? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Hasta dónde? 18. Hasta el 18. No. 16 hasta el 18. 16 y después 18. 16 hasta el 18. 16 hasta el 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los amigos de Daniel. ¿Qué hicieron? De más está que te digamos nuestra respuesta. ¿Sabes lo que le están diciendo? Tú nos conoces. Habían dado testimonio de que ellos no iban a ir por encima del Dios que ellos adoraran. Pero los reyes, por su poder y su autoridad, siempre piensan que pueden intimidar a un hijo de Dios. Su obediencia está por encima de todo. Su obediencia a Dios. Y sin faltar el respeto, una vez más, aquí los amigos de Daniel tampoco le faltaron el respeto al rey. Mire la manera en que se expresan de ellos: oh rey. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien irrespeta a Dios? Eso está en usted. ¿Cómo lo hace? Porque hay manera
de hacerlo sin faltarle el respeto a esa autoridad. Pero a veces damos un brinco. Ah, no, me la pusiste en bandeja de plata. Ahora sí te voy a decir lo que yo creo. Y desahogan todas sus rencores y dolores contra el rey porque se metieron con su Dios. Y si le tienen que llamar infame al rey, idólatra, perverso, te vas a quemar en el infierno por tu maldad, se lo dicen. Y piensa que con eso están obedeciendo a Dios. Él le dice, un momentito, está diciendo lo que sí va a pasar con él, pero tú estás haciendo todo lo contrario a lo que yo te digo que hagas frente a una autoridad. ¿Ustedes están captando lo que estamos diciendo aquí, hermano? Es que mis actitudes tienen mucho valor, porque no lo hago frente a esa persona, sino frente a Dios. Oh, pastor, usted tiene mucha falta de amor en esa actitud y actuar. Usted está realmente lejos de la misericordia. Tú estás desahogándote, que es diferente, y no te das cuenta. No te das cuenta que te está desahogando. Y lo está llevando a él ahí, a que vea su falta y a ti te vea como superior, porque tú sí tienes amor. ¿Sí ves? Y no se dan cuenta. Porque primeramente se están mirando a ellos para ir y corregir al pastor antes que a Dios. Ese siervo de Dios, cuando ve al pastor que está falta de misericordia a sus semejantes, él primero va y ora, Señor. Dale sabiduría y capacidad al pastor. Porque es que lo que nos manda, hemos leído, ve y ora por tus autoridades, pide y suplique al Señor. Y cuando se acerca a él, hermanos, de verdad, mire, yo me sentí en esta situación un poquito triste, posiblemente, no sé si usted tiene conciencia de eso, o lo está haciendo sin entenderlo, o porque tal vez fue en un momento de molestia, de ira, porque a veces pensamos que los pastores no se pueden ni molestar ni tener ira. Ellos son los seres perfectos que tienen que marchar sin ninguna falta. ¡Ay del pastor que se aira! Porque ya está metido en el infierno. No es pastor porque no tiene aguante, él no sabe aguantar, no sabe soportar. Él tiene que soportarme toda mi majadería. Y así yo veo que él es un buen pastor. ¿Entiendes? Eso no es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Nos está enseñando a que vivimos en un cuerpo donde Cristo es la cabeza y todos tenemos que vivir humillado ante Él, que es nuestro principal Dios y Señor, y quien nos dice lo que debemos de hacer con las autoridades. Y que si yo respeto a quien es la cabeza, que es Cristo, yo voy a respetar a todo lo que esté en autoridad. Y voy a referirme a ello buscando el no agravio. Cuando yo me da placer agraviar a mi pastor o agraviar a cualquier autoridad, el problema es tuyo. No es de esa autoridad, es tuyo. Antes de venir, porque sabía que venía esto, estaba mirando actitudes en mi país de un general que el AMET, allá el AMET son unas policías especiales que hay para cuidar el tráfico, cuidar todas esas cosas. Y él no sabe que es un general. Y le dice, mire señor, mueva su auto de ahí porque no es permitido moverlo acá. Ese hombre salió, lo primero que hizo fue que estrelló la puerta. Sí, yo lo voy a quitar, pero primeramente usted va a saber, tiene que saber quién soy yo. ¿Qué sentido tiene eso? Tú estás actuando mal. No importa que tú seas el general. Pero desde el principio, por alguna razón, aquella gente le dijo Señor, sin saber que era general. Y el Señor mueva su vehículo porque no está permitido. Y lo dijo con la autoridad que debe tener un AMET. Y eso fue lo que le molestó. Porque en mi país, si tú tienes un cargo alto, ellos se creen que tú debes rendirle pleitesía. Y era un general. Aquel hombre estrelló la puerta. Usted sabe a quién que usted le está hablando. Y él le dijo, no sé, pero sea quien usted sea, no tiene el derecho de parquear ahí. Le dijo, mira, ese hombre se enfureció más. ¿Y qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? Le voy a decir quién soy yo. Yo soy el general
Dice, bueno, señor, le dijo, comandante, mueva su auto. Se plantó, muévalo porque está mal parqueado. Estaba en su deber. Pero nunca le habló mal. Y yo dije, wow, ¿por qué yo estoy mirando esto? Tal vez porque quería usar Dios este ejemplo. Él está siendo desde su autoridad grosero con alguien que lo está haciendo bien. Si su pastor, usted lo corrige humildemente y él se altera, el problema ahora es del pastor, usted cumplió con lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Si él se altera porque usted lo corrigió y no lo quiere ver con esa falta de amor y tal vez usted no tuvo esas intenciones, pero de verdad que hay un poco de falta de misericordia, hermano pastor, ahí. ¿Por qué no bajamos un poco y tratamos a esa persona de manera diferente? Ya no suena igual, tú lo hiciste como lo hiciste. Mire, es notable su falta de amor y la Biblia nos manda a nosotros a tener amor y misericordia por los demás. Esa actitud incorrecta, el Señor va a decir así como ustedes ven a veces en esos videos que ponen una X. Mal, no va, no funciona. Pero ya yo cumplí, ya yo hice lo que tenía que hacer, se lo dije. La falta de misericordia no la voy a soportar yo de nadie. Dios nos manda a ser misericordioso y amoroso, que muestren el amor. ¿Y tú lo estás mostrando para con tu pastor? ¿Ves que es una contradicción? Pero es mi ego que me hace hablar así. Hermano, hay que tener tanto miedo al ego cuando nos pone a hablar. Estos amigos de Daniel se humillaron ante el rey. Le dijeron, de más está la respuesta. Tú sabes que no lo haré. Tú lo sabes. Y él los conocía, no le podía contradecir eso. Sabía a quién se estaba enfrentando. Sabía, eran ante estos hombres que venían de Judá, jovencitos, que no estaban dispuestos a negociar por ningún concepto su fe en el Dios que habían creído. Él lo sabía, pero quiso probarles. Se enfureció. ¿Y qué lo hizo? Lo perdonó y dice, denle un vaso de agua y denle tranquilo, ellos también. No, lo mandó al fuego. En los versículos del medio habla donde el rey Nabucodonosor no se dio cuenta de las acciones que ellos estaban haciendo al no rendirle tributo al Dios que habían hecho. Entonces él no se había dado cuenta de eso. Alguien más vino y le dijo, estas tres personas no se inclinaron ante la estatua. O sea que el rey no se había dado cuenta. Después cuando él se da cuenta, él se llena de enojo y él dice, oh, entonces tráelos para acá porque no lo están haciendo. Más adelante, cuando lo van a echar a la cueva de los leones, vienen unas personas que son también allegadas al rey, creo que son los magos, los que estaban atrás, que no los querían a ellos. Ellos le dicen, ellos te faltaron, lo van a echar a la cueva de los leones. ¿Qué pasa después cuando ellos salen ilesos? Esas personas que querían que ellos murieran en la cueva de los leones, salieron ilesos, a ellos los castigaron. El horno de fuego. Ok. El punto es que ellos estaban haciendo malas acciones atrás del rey, porque ellos querían que murieran, ¿verdad? Mira, los reyes tienen consejeros. Ok. Pero ellos, al punto que yo voy, pastor, que ellos estaban llenos de orgullo. ¿Quiénes? Ellos, porque ellos querían destruir a esos tres, a los amigos de Daniel y a Daniel. Tú dices los consejeros. Sí, porque ellos no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Mira lo que pasa con esto. Primero ve la conclusión de ellos. Okay. De más está que te recordamos. ¿Cree que el rey no sabía quién eran esas personas que venían? Y sabía también a aquellos que venían de Judá y que tampoco amaban al Señor. ¿Ustedes creen que no se humillaron muchos de los que estaban ahí, que venían de Judá y se postraron ante la estatua? Sí. Pero estos tres tenían que ser resaltados.
Y él tenía la esperanza de que ellos también. Pero se encontró con 3 hombres de Dios. Y eso fue lo que le molestó. ¿Cómo es posible que no? Porque aquellos vinieron, mira, tenemos a 3 ahí que eso no están dispuestos. No es que no sabía. Él sabía que esos hombres venían con creencias totalmente diferentes, que no estaban dispuestos a humillarse. Pero al ver que otros más sí lo hacían, la esperanza es que todos se iban a humillar ante lo que él había ejecutado. Cuando él ve que no lo logra, ¿qué es lo que viene? Ante un rey que tiene el control del mundo. Se enfurece, se molesta. Porque incluso más con el sabor que aquellos le llevaron la noticia. Un rey se debe al pueblo y quiere que su pueblo esté contento con él. Y no puede tener ese disgusto de un grupo que viene a decirle: aquí tenemos uno que se están portando muy mal contigo. ¿Quiénes? No se quieren someter a ti. Por eso le dije, ¿ustedes creen que él le dijo vayan y tómense un vaso de agua tranquilo, no hay problema? No, él lo mandó al fuego. Porque su corazón se enfureció al ver que no pudo lograr. No hay cosa que moleste más a una persona que él, a pesar de su poder, no pueda lograr algo. Y le pongo otro caso, es como un mecánico experto, capaz de arreglar muchísimas cosas increíbles, que me lo encontré ahí, estaba mirándolo y sí, él es buenísimo en todo lo que hace. Pero se enfureció porque incluso no encontró, le dio vuelta al carro por todo. Y vino alguien que tiene menos experiencia que él, menos capacitado, y le dijo, pero es que lo que tiene que hacer es cambiar esta piececita aquí. Y él se sintió estúpido, se sintió tonto, se enfureció. Porque no hay cosa más difícil que alguien que se siente capacitado y fuerte, que tiene el poder para hacer todo y que no pueda lograr algo sencillo, como estos 3 carajitos. Hay que quemarlo, porque con eso él daba un ejemplo al pueblo. ¿Entiendes? Él supo lo que trajo de Judá. Sabía quiénes eran, adoradores de otros dioses. Fíjense que lo primero que hizo fue que le destruyó el templo. Porque la esperanza es de que al destruir el templo, estas autoridades aquí de Babilonia ya podían someterlo y enseñarles a obedecer sus dioses. Y creían que lo podían lograr porque unos cuantos sí lo hicieron, pero al darse cuenta que no, se enfurecen. Se molestan. Ellos sabían quiénes eran, adoradores de otro Dios que no era el de ellos. ¿Por qué usted cree que fue el sentido de la estatua? Es para eso, para ver si todo el pueblo, toda la generación, emigrante y todo el mundo estaba dispuesto a hacer lo que el rey le decía. Necesitan sentirse que están controlándolo todo, así son las autoridades. Y cuando no lo logran, se molestan. ¿Se entiende ese punto? Eso es muy sencillo de entender. Ellos no estaban ignorantes, no. Conocen a qué se enfrentaban. Tenemos otros pasajes más que leer con respecto a eso, como Mateo 22, 21. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a saltar un poco. Mateo 22, 21. Comenzamos bastante tarde hoy. Mateo 22, 21. ¿Quién quiere leer ese texto? Mateo 22-21. Y otro busque Hechos 19 al 20. Amén. Le dijeron de César y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pasaje muy conocido, muy utilizado en el argot de todo el mundo, que sin conocer si viene de la Biblia o no, la gente lo usa. Pero resulta que aquí está en la Escritura, por hombres de Dios que dijeron lo que tenían que decir.
te damos lo que es tuyo. Señor, enseñando estas palabras a sus discípulos. Y ellos más luego tenían que ponerla en práctica. Venía de la Escritura. Dad al César lo que es de César. Hechos 4:19 al 20. Hechos 4:19 al 20. O 19 y 20, como ustedes quieran ponerlo, como quiera dar lo mismo. Respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay momentos en que no se puede negociar, pero siempre mostrando autoridad. Mire cómo se refiere aquí Pedro y Pablo a ellos. Dice: juzguen ustedes. Le dio la opción de pensar. Ni siquiera se mostraron muy valientes aquí. Es más, mire, ustedes me van a matar por esto, pero mire lo que le voy a decir. No. Juzguen. ¿Es justo eso? Todo en sumisión. Mis hermanos, en último, para terminar con esto, antes de irnos, y con esto lo vamos a hacer bastante rápido, y es esta otra parte, cuando dice aquí que manden, no solo por causa de ira, sino también por la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Eso es lo que se obtiene cuando tú tienes a tus gobernantes en altura. Tú los obedeces, los honras, les muestras sumisión. Ellos saben que pueden contar contigo. Jeremías 29:7. ¿Qué dice? Noten, es la palabra de Dios, mi hermano, y yo no sé si ustedes en cosas como esta a veces nos controla el tiempo y le damos tanta importancia a aquel tiempo y nos olvidamos de lo que nos vamos a tener que llevar después de aquí. Tal vez mañana nosotros como congregación no existamos, pero estas cosas tenemos que decirlo mientras tengamos oportunidad. 29:7. Jeremías 29:7 y 1 Timoteo 2:1 al 4. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ese es el deber del ciudadano. ¿Y cómo dice que lo logramos nosotros? No es haciendo una revolución, no es haciendo una división, formando un partido diferente a como a lo que están hechos, o una pandilla de que nos dediquemos a tirar piedra para demostrarle a todo el mundo de que realmente estos gobiernos están mal. ¿Cómo tú puedes proclamar paz trayendo guerra? Guerra para traer paz. ¿Tiene sentido eso? Pero es así como el hombre actúa. La Escritura dice que no. 1 Timoteo 2:1 al 4. Okay. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento real. Como alguien decía, así o más claro. Sométete a las autoridades para que vivamos quieta y sosegadamente, en paz. Porque ¿quién lo va a hacer? No son las autoridades, es Dios. Es Dios mismo. Esa es la autoridad que piensan que ellos son los que han logrado. Las cosas marchan bien cuando las autoridades se someten a Dios y cuando los súbditos hacen lo que Dios le dice. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle. Si estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Cuando se falla de ambas partes,
tenemos un mundo como lo que tenemos. Ese es el problema. Pero finalmente Dios siempre tendrá la razón, porque Él fue que te creó a ti, sabe lo que tú tienes que hacer. Pero cuando yo me rebelo, porque creo que hay una manera diferente y mejor y más sabia, actúo mal. Entonces, amados, que Dios nos guarde y nos ayude a aprender a obedecer a nuestras autoridades. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias inmensas te damos a ti por este tiempo. Cuídanos, oh Dios, y guárdanos. Y que seas tú, Señor, quien nos guíe y nos ayude, oh Dios, a poder nosotros ahora poder obedecerte a ti como autoridad mayor y de esta manera someternos a nuestras autoridades, pero nunca sin desobedecerte a ti. Nunca sin tener que desobedecerte a ti. Queremos, oh Dios, hacer lo que tú quieres. Y ayúdanos, oh Dios, a hablar con el respeto que se merecen nuestras autoridades. Cuídanos y guárdanos, Señor. Porque te lo pedimos, oh Señor, a ti todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia, Señor. Amén. Amén.